Muchísimas gracias. Bueno, antes que nada agradecer la invitación, el espacio que se da. Ciertamente no podemos hablar de un cambio tan radical, ¿sí?, al Poder Judicial de la Federación sin conocer qué es lo que actualmente vive el Poder Judicial. Tengo 20 años de experiencia, justo en noviembre de este año cumplo mis 20 años. Entré en 2004 como cualquier persona, como cualquier practicante, ¿sí? Fui a solicitar, después de estar en mi cuarto año de la facultad, a cualquiera de los magistrados que estuvieran en el Poder Judicial de la Federación, hacer el servicio, ¿sí? Se dice o se habla de que solo entras con influencias, que solo se nombran jueces políticamente. Creo que hay que desmentir, al menos la realidad que me ha tocado vivir a partir de los 20 años de experiencia de las que yo les puedo hablar, de lo que yo les puedo dar constancia, es que es un poder donde se abre y se da oportunidad al joven estudiante. Ciertamente nuestro presidente actual habla con justa razón de que un estudiante sale con el ánimo, sale con los conocimientos frescos. No lo desconozco. Yo fui un estudiante con el anhelo de crecer y el anhelo de servir al país, ¿sí? Pero necesitamos una formación. Claro. Para ser jueces necesitas una capacitación, ¿sí? Una madurez, no solamente intelectual o de conocimiento, sino también de acercamiento social. Ciertamente al juez nos ha faltado, o a la institución nos ha faltado, ese acercamiento a la sociedad. Es decir, ¿qué es lo que hago? Porque nuestra labor ciertamente se realiza dentro de 4 paredes, ¿sí? Donde estudiamos leyes, donde estudiamos expedientes, donde estudiamos constancias, estudiamos pruebas, ¿sí? Y donde tenemos que estar alejados de cualquier presión, ya sea política, ya sea social, ya sea incluso de las mismas partes, ¿sí? Nosotros tenemos como principio rector la autonomía, la independencia, la imparcialidad y la objetividad. Esos principios se han generado o se han transmitido, ¿sí?, de titular a titular, por la formación, por la carrera judicial. Yo te puedo hablar de que mi formación inició, como te digo, cuando entras a hacer tu servicio, cuando el magistrado o el titular te da la oportunidad de conocer cuál es la labor que se realiza, te da la confianza, pero a la vez tú tienes que retribuir esa confianza, no en otra cosa, sino en el trabajo bien hecho. Hoy te puedo hablar que los trabajadores del Poder Judicial de la Federación en el estado de San Luis Potosí, que corresponden al 9º circuito, son personas responsables, son personas de entrega, son personas de vocación. Actualmente tuvimos que salir a la calle a defender un derecho. No estábamos acostumbrados, claro, no sabíamos hacerlo, ¿sí? Pero te puedo asegurar que esas personas que tú ves a las 2 de la tarde, a las 11 de la mañana, a las 9 que inician las labores, entran y salen. ¿Por qué? Porque no hemos dejado de trabajar. Es un paro laborando asuntos urgentes. ¿Cuáles son esos asuntos urgentes? Como todo compromiso de juzgadores, ¿sí?, y del Poder Judicial, tenemos el compromiso de resolver en favor de los derechos humanos. ¿Cuáles son los primordiales o los que no podemos dejar para mañana? Cuestiones de salud, cuestiones de migrantes, cuestiones de menores, ¿sí? Y son asuntos que se trabajan día con día. Privación de la libertad. Entonces, pudiera parecer que no se está elaborando, que se levantan las voces, pero no. El Poder Judicial, si algo tiene, si algo ha hecho que se distinga esa institución, es por la calidad y el servicio de vocación que tienen las personas que lo integran. Podemos hablar de instituciones, pero a mí me gusta hablar más de personas. Claro, hay señalamientos importantes por parte de el presidente de la República, sus aliados, asegurando que esta reforma es necesaria por la corrupción que impera al interior del Poder Judicial. ¿Coincides con esto? No, en absoluto. Corrupción sería que se resolviera fuera de la ley, ¿sí?, con intereses políticos, con arreglos, pero ni siquiera un juez federal, un titular federal, por lo general es alejado de la sociedad. La carrera judicial se genera desde sus bases por tener
o tratar de tener una imparcialidad que no quede sujeta, ¿sí?, a cuestiones ni políticas ni cuestiones de las partes. Por lo general, un juzgador federal tú no lo verás en estos foros. Sí, claro. ¿Por entiendo. qué? Porque tuvimos la necesidad de salir, porque no somos políticos, porque la actividad que realizamos es en conciencia y bajo una responsabilidad y una protesta que hicimos al pueblo mexicano. Jueza, yo te quiero preguntar algo y te lo pregunto con todo respeto. ¿Tú eres palera? ¿Palera? ¿A qué te refieres con palera? Palera cuando dice Defíneme palera. dice el presidente que los jueces, que el Poder Judicial son paleros, que son aplaudidores, que buscan privilegios del poder. No, ¿Tú eres eso tú particularmente? Es decir, más allá del Poder Judicial, ¿tú? no. Vengo de escuela pública, ¿sí? Vengo de un lugar de la región, Río Verde, San Luis Potosí, orgullosamente. Me ha costado llegar a donde estoy como juzgadora federal, porque como te dije, yo entré sin conocer a nadie, ¿sí? No conoces a nadie y no haces un compromiso ni político, solo tu compromiso es con la sociedad, y ese compromiso es resolver conforme a una convicción basada en lo que tú interpretas en la ley y en lo que tú tienes probado por las partes. Ahora, esta reforma que se estará discutiendo, bueno, que ya se discutió en comisiones y que pasará al Pleno del Congreso de la Unión, ¿la conocen los jueces? O sea, es decir, ¿ustedes ya analizaron los dictámenes y entienden que finalmente es impensable lo que está ahí, o hay cosas que se pueden rescatar? Hay cosas, siempre todo poder es mejorable, toda institución puede mejorar, ¿sí? Hay o pudo haber en su momento excesos, o pudo haber cuestiones que puedan mejorar, las hay. Todo es perfectible. Se reconoce que hubo... Se reconoce que hubo etapas en el Poder Judicial, pero que han sido superadas. Desde que nosotros tenemos un Consejo de la Judicatura Federal que se encarga de la vigilancia, la disciplina, ¿sí? Nosotros estamos regulados y estrictamente fiscalizados. O sea, nosotros presentamos declaraciones patrimoniales, nosotros presentamos o tenemos revisiones anuales, llamadas visitas, donde tú no solamente tienes que dar a conocer tu trabajo jurisdiccional, ¿sí?, sino también tu trabajo administrativo, porque debemos reconocer que los órganos jurisdiccionales también implican el manejo de recursos humanos. Entonces, creo que ahí no se puede hablar ni podríamos pensar de que hay un tráfico de influencias para nombramientos o que hay un tráfico de influencias para poner jueces y magistrados, porque estamos sometidos a un control y a un estándar de verdad excesivo. Jueza, ¿qué es lo más peligroso de esta reforma al Poder Judicial? Porque digo, estás haciendo esta autocrítica, nos estás explicando un poco la manera en la que ustedes son regulados, pero entonces nosotros como población, ¿qué tenemos que entender sobre esta reforma? Porque hay tantas voces levantando la mano, y no únicamente en México, sino a nivel internacional, pues colocando a México en este momento, digamos, en el ojo del huracán. ¿Qué es lo peligroso de esta reforma? Lo peligroso de esta reforma es que perdamos totalmente la independencia y la autonomía judicial, que tengamos que resolver con base en intereses que no son los de las partes, sino totalmente ajenos. Vámonos a la justicia más normal. En una controversia entre dos personas, a nadie le gustaría, ¿sí?, o al menos a mí no me gustaría, que quien me esté juzgando o quien esté viendo mi caso, ¿sí?, tenga que resolver porque mi contraparte es primo de tal político, porque mi contraparte es conocido del presidente municipal, porque mi contraparte tiene relaciones o nexos con empresas importantes, ¿sí? Creo que lo más valioso y lo que se busca de verdad en la defensa con este paro que se hace, con todas estas acciones conjuntas de trabajadores, titulares, y que invitamos a la sociedad a que se sume, es defender que tú, ciudadano, tú que me estás escuchando y que me estás viendo, tengas la certeza que quien va a resolver tu caso no está vendido a ningún poder político, no está comprado, ni le debe el favor a nadie, ¿sí? Jueza, yo tengo una pregunta al respecto. Esto que me dices hoy de que existiría este peligro de que el ciudadano pudiera estar ligado a un político, que quien resuelva, te refieres a algún juez,
Podía estar ligado a un partido político y con ello ser primo, pariente del empresario, de lo que sea. Pero hoy, ¿qué garantiza que no sea así? O sea, ¿cuál es la diferencia? La diferencia Creo que eso es lo que la ciudadanía tenemos que determinar por entender. La diferencia que tú tienes es que tu juez, ¿sí?, se capacita. Tu juez, para acceder a ese puesto, tiene que concursar, ¿sí?, con lo mejor de lo mejor a nivel nacional, ni siquiera a nivel estatal, claro, o local, ¿sí? Tienes un juez independiente porque no se relaciona con ningún otro poder, ¿sí? No hay esa cuestión de que nosotros estemos supeditados a lo que diga el Ejecutivo, a lo que diga el Legislativo. Nosotros revisamos leyes. Y te digo, nos regimos por esos principios de autonomía, que es otro poder no va a interferir en tu decisión, tienes que ser totalmente autónomo, y realmente los juzgadores de amparo vemos actos de autoridad, no vemos actos entre particulares, vemos actos del Ejecutivo, revisamos actos, leyes del Legislativo, ¿sí?, con total independencia. Tenemos que ser muy objetivos, ¿sí? Y nosotros respondemos a ese servicio público, ¿sí?, por el tipo de nombramiento que tenemos. Esto no es que lo haya inventado actualmente México, no, esto tiene fundamentos internacionales, es un sistema que se ha venido generando, el Tribunal Europeo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a nivel internacional hay principios que rigen la independencia judicial, y esa independencia precisamente se garantiza con el sistema de nombramiento, y el sistema de nombramiento y permanencia en el cargo. ¿Qué es lo que te genera esa posibilidad de que tu juez no va a estar interferido? Es esa carrera judicial. Porque las personas que acceden al cargo, te digo, yo entré a hacer un servicio, me enamoré de la función, me enamoraron de la función al ver a las personas que se desempeñaban ahí, con esa honestidad, con esa transparencia, con ese compromiso al pueblo, que creo que eso es lo que nos falta decir. Yo estoy encerrada en 4 paredes resolviendo tu asunto por convicción, claro, por vocación, no por imposición ni por un beneficio propio. ¿Es revancha? Esta reforma judicial es revancha, y te lo planteo de esta manera. Durante la pandemia fue el Poder Judicial Federal quien otorgó estos amparos para que niños recibieran sus vacunas. Desde que empezó este sexenio y comenzamos a batallar con el tema de medicamentos en hospitales federales, fue el Poder Judicial quien otorgó que le dio la razón a la población, y que obligó prácticamente a estas instituciones a otorgar tratamientos de cáncer, por únicamente mencionar alguno. Pero también el Poder Judicial otorgó estos amparos a figuras importantes que el gobierno empezó a recluir, ¿no?, a fincar algunas responsabilidades, y que al final pues estas personas se han ido a su casa sin tener que, pues incluso ni siquiera hacer una reparación del daño, porque las carpetas de investigación, entendemos así, no estuvieron bien integradas, ¿no? Es una revancha por todo esto, digo, y sumándole obviamente el contrapeso de la figura de Norma Piña al frente, ¿sabes?, de la Suprema Corte. ¿Crees que es una revancha? No, creo que esto va más allá de la revancha, ¿sí? Creo que esta situación sería hacer una apreciación muy simplista, decir que por simples revanchas, ¿no?, entre poder. Lo que se quiere es un control. Si nosotros lo vemos en términos claros y reales, es un control del único poder que no se puede controlar. ¿Por qué? Porque así está definido el Estado. No somos una monarquía absolutista, no somos una dictadura, somos una democracia, un derecho, claro, un Estado constitucional, ¿sí? Nos regimos por una norma suprema. Entonces, todas las autoridades tienen el deber de respetar ese pacto social que todos hicimos para conservar la paz. ¿Por qué es importante la justicia? Creo que no se ha hablado de eso, pero es importante para mantener la paz social. O sea, es un asunto más de fondo entonces, ¿no? Sí, claro. Profundo. Es de control del Estado, de cambiar incluso un modelo de gobierno. Así es. Derivaría en eso, pero bueno, a ver, para buscar o tratar de encontrar soluciones al respecto, ustedes, digamos, anuncian el paro, se suman a lo que está sucediendo a nivel nacional, o sea, es decir, es un solo ente, pero entiendo que al respecto de los estados se van sumando poco a poco, pero
ya dialogaron con los representantes, por ejemplo, en el caso específico de San Luis Potosí, tú eres jueza. Yo soy por jueza San de Luis Potosí. ¿Dialogaste con los representantes, con diputados federales, con senadores? No tuvimos esa oportunidad en los diálogos. Ni en los foros estos que ni organizaron. En los foros ¿No que fueron organizaron. ustedes convocados? No fuimos convocados, no fuimos invitados. Al margen se iban haciendo asambleas ante pues la sociedad local. Creo que es esa parte también del juzgador donde podríamos tener esa área de oportunidad los juzgadores. Por lo general no creímos que tendríamos que defender o salir a una cámara a defender nuestra función. O sea, ¿sí? les pasó como que dijeron, no va a llegar. Nos pasó como a la rana, ¿sí? Te ponen a fuego lento, pero porque siempre has confiado en que tu labor, lo que te respalda, y es lo que te decía, es evitar ese contacto tal vez también político, para que no te veas en enfrentamiento, ¿verdad? O sea, muchos pueden decir, ya está empezando a hacer su campaña. No. ¿Sí? También es esa parte de respetar tu función que todavía estás realizando, evitar cualquier conflicto de interés, ¿sí? Pero a la vez es esa parte que, como la tortuga, pone 1000 huevos, pero nadie se entera. Y la gallina pone uno, lo cacaraquea y todos nos enteramos. Fórmula de venta, claro. ¿no? Oye, exacto. A ver, pero entonces ni con diputados federales ni con senadores, con el gobierno del Estado. Con gobierno del Estado. ¿Tampoco hay diálogo? Porque el gobernador ya dijo que la reforma, o sea, como que va, ¿no? Como que la apoya, como que la impulsa. La pidieron los ciudadanos. ¿Qué le hace sentir eso a los trabajadores del Poder Judicial? Mira, creo que lo que nos hace sentir es un compromiso mayor para defender y para informar. Creo que yo estoy aquí para informar a la sociedad que tenemos un compromiso social todos. Sí, a lo mejor no todos nos vemos envueltos en la necesidad de acudir a un juicio de amparo por salud o porque una persona migrante no requiera poder llegar al lugar hacia donde se dirige sin ser detenida, sin ser deportada a su país de origen, ser tratada con humanidad, ¿sí? Como persona, como lo que somos. A lo mejor no todos nos hemos visto envueltos en algún procedimiento. Claro. Pero tenemos la garantía que si en un momento dado llega esa situación, vamos a contar con esos jueces independientes. Ahí están, ¿sí? Ese es el respaldo y por eso pedimos ese apoyo a la sociedad en general y en esta ocasión me voy a permitir hacer una invitación, un llamado a los ciudadanos, al ciudadano consciente, al ciudadano que no conoce pero que desea conocer qué es la función jurisdiccional, qué hacen los jueces ahora sí que por México, te aseguran que no seas detenido arbitrariamente, lo que decía, o sea, de verdad es que tú tengas un acceso a la salud. Nosotros vemos que hay escasez de medicamentos, hay escasez. Si nosotros viéramos otra realidad, si nosotros observáramos, ¿sí?, que no hay necesidad de que a través de la autoridad judicial hubiera la satisfacción de ciertas necesidades de la sociedad, creo que estaríamos de acuerdo en que no se requieren, en que no se requeriría, no se requeriría el Poder Judicial. Pero creo que en una sociedad donde tenemos que estar en esos contrapesos, en esos equilibrios, más que hacer una guerra de un poder a otro, creo que sí deberíamos de hacer esa colaboración de poderes. Y con el corazón en la mano, jueza, el respaldo ciudadano, ¿cómo lo evalúas? Es decir, ¿existe, no existe? ¿Falta? Real. Realmente creo que no estamos todos informados. ¿Sí? Porque pensamos que es un asunto del Poder Judicial. Sí, claro. Y que no te va a afectar. ¿Por qué? Porque yo nunca he tenido la necesidad de pues ir ante una instancia como esa, no sé ni siquiera en dónde está, no sé ni qué hacen. Pero en el momento en el que te toca, ahí es cuando dices, o sea, ¿qué pasó aquí? Entonces, ¿no? ¿Lo calificas como apatía, desconocimiento? No, creo que es desconocimiento. Apatía no. Creo que si cualquier ciudadano de a pie, como somos todos, conociéramos, creo que apoyaríamos esta situación, porque a todos nos interesa tener un respaldo, una garantía, una seguridad, y volvemos a lo mismo, un Estado de Derecho, algo que yo sé que hay unas reglas, que hay unos procedimientos que se van a respetar, y que el día que me toque, la autoridad no va a venir a hacer conmigo, con mis propiedades, con mi casa, con mi automóvil, a lo mejor con mis tierras ejidales, con mi familia, con mis hijos, ¿sí? Un acto arbitrario, que va a haber alguien que me defienda, que va a haber alguien que me escuche. No hay forma
no hay forma en la que se esté de acuerdo que la elección de jueces y magistrados sea por el voto popular. No, creo que es muy peligroso. O sea, no hay forma. Creo que es muy peligroso. Muy peligroso. ¿Con reglas? Politizar. ¿Qué tipo de reglas pondrías para garantizar? No sé, te lo pregunto, jueza, porque ha habido, digamos, en esta parte de desinformación que tú misma reconoces y creo, y coincido con ello, pues parece como una pugna, una lucha de poder entre un movimiento que es la Cuarta Transformación y los opositores. Y creo que es mucho más profundo que eso. Pero el tema es que hoy, insisto, no se ha desdoblado, yo creo que por interés en algunos casos o por omisión en algunos otros, pero no se ha desdoblado qué es lo que realmente representa esta reforma. O sea, es decir, los dictámenes ni siquiera los conocemos todos, ¿no? No los hemos leído puntualmente, pero se ha centrado mucho esta discusión en el tema de la elección vía voto popular. Y decía el diputado federal Fernández Noroña, ¿se acuerdan cuando se asustaban, cuando decían que las mujeres iban a votar por primera vez? Obvio, la analogía es tramposísima. Claro. Pero luego, si lo ves en lo simple, podría explicar por qué no el voto popular para los jueces. ¿Cómo vas a saber, cómo vas a conocer el perfil de un juez? ¿Sí? El voto popular, estamos hablando de que hay una desinformación. ¿Cómo vamos a llegar? ¿Sí? ¿Cómo vamos a llegar al total de la sociedad para que conozca quién es el más calificado? ¿Sí? O si dijéramos, no el más calificado, pudiéramos decir el más honorable, o qué parámetro vas a poner para que esa persona resuelva tus intereses. Es como, ¿en manos de quién tú vas a poner tu propiedad? ¿En manos de quién tú vas a poner tu libertad? ¿En manos de quién tú vas a poner tu vida? ¿Sí? ¿Y quién va a patrocinar hasta dónde vas a poder llegar? ¿Quién va a poner el dinero para las campañas? Porque se va a tener que hacer campaña, ¿no? Para que la gente te conozca, para que te dé un voto, pues tienes que ser conocido. Creo que únicamente en algunos circuitos, entiendo que el de la Ciudad de México es como que el más grande. Es el más grande. ¿Tendrían que votarse 1,000? Un poco menos, porque también Guadalajara, Monterrey son circuitos grandes, pero el punto es, ¿cuántos vas a candidatear? ¿Cuántos espacios tú les vas a asegurar en radio, en televisión, en periódico, en prensa, escrita? ¿Cuánto le vas a garantizar? ¿Qué tanto va a poder decir? Ahora, ¿qué va a suceder? O sea, es decir, yo no veo cómo, honestamente no veo cómo en el Pleno se revierte este asunto. Se va a aprobar, la reforma va. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Creo que esa es la pregunta crucial. Creo que vamos hasta donde tope. ¿Por qué? Porque hicimos una protesta. ¿Qué hicimos significa hasta donde tope? Un compromiso, ¿sí? Pues hasta la defensa internacional, hasta la defensa social, ¿sí? Esto implica eso que no hicimos tal vez, eso que nos faltó a los jueces, porque no, vuelvo a repetir, no somos políticos, no teníamos por qué justificar nuestra actuación más que en la sentencia escrita. Claro que esto ha venido avanzando, claro que la comunicación día a día, pues era algo necesario que se perdió de vista, ¿sí? Porque había un contacto con ciertas partes de la sociedad, pero no hubo esa conexión de explicar qué hace el Poder Judicial o por qué es necesario para ti como sociedad. Sería muy lamentable, ¿sí?, que dentro de algunos años nosotros viésemos los resultados de un Poder Judicial politizado. Creo que ya se ha vivido, hemos vivido en dictaduras, creo que nuestra historia, si no la conocemos, la volvemos a repetir, ¿sí?, pero lo importante es ese acercamiento a la gente. Creo que el compromiso del Poder Judicial ahora, hoy, es ese conocer la función, porque es importante que haya no solamente jueces independientes, sino que haya contrapesos en la autoridad. ¿Podría representar esta reforma entonces un camino, un génesis hacia una dictadura? No te lo puedo asegurar. Lo que sí te puedo asegurar es que lo primero que se podría perder con este tipo de elección o de forma de nombramiento de jueces que hacen una tarea muy distinta a la de un senador, a la de un diputado, que su labor es crear las leyes. El juez las aplica, las interpreta, ¿sí? Ya en el caso concreto técnico, de una persona, ¿sí?, la baja, ¿sí?, a la realidad de la gente, ¿sí? Lo que te puedo decir es que perderíamos mucho o retrocederíamos mucho incluso a nivel internacional de lo que se ha logrado. No porque yo lo diga,
no porque México lo diga, ¿sí?, sino porque han sido experiencias que se han vivido en diferentes países del mundo. Debe haber totalmente una independencia judicial. Pues nosotros le vamos a estar dando seguimiento, obviamente pues ofrecerles el espacio para que pues quien quiera dar su punto de vista sobre esta importante reforma, pues obviamente Pulso tiene abiertas las puertas para todos ustedes, y sobre todo pues ser un vínculo, que ese es nuestro trabajo, ¿no? Ser un vínculo con la sociedad, para que entendamos un poco pues estos procesos que en este momento se tornan un poco complicados a nivel nacional, ¿no? Hacia dónde va caminando nuestro país. Muchísimas gracias, Araceli del Rocío Hernández Castillo, jueza de Sexto Distrito. Sí, ¿me permitirías un anuncio? Adelante. Sí. Adelante. Bueno, invitar a la sociedad en general, a los que estén interesados, vamos a hacer una marcha, una procesión por la justicia libre en el Jardín Colón el jueves 29 de agosto a las 19 horas. Quedan todos invitados. Nosotros vamos a aportar una vestimenta negra en señal pues de esa protesta, sí, por ese ataque a la independencia judicial, a la autonomía, y una luz de esperanza. Creo que siempre queda poner en la mesa el que se entienda cuál es nuestra realidad y sobre todo el impacto que tiene en ti como ciudadano. Perfecto. Muchas Jueves gracias. 29, muchas gracias. Ahí está en jueza. pantalla, jueves 29, 19 horas, Jardín Colón, por si alguien decide acudir. Y jueza, muchas gracias, también reiterar el agradecimiento, así como lo hizo Paola, para esta charla y decir, bueno, pues qué bueno que haces esta labor. Me parece importante que primero se reconozca en un ejercicio de autocrítica que quizá les faltó mayor conexión con la sociedad a través de estos mensajes, de esta difusión, y que en el camino yo creo que las cosas no las auguro muy positivas, es una realidad, Sí. pero que pues se haga hasta lo último que se tenga que hacer para tratar de revertir este asunto. Muchas gracias, Araceli. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.